Mira, el secuestrador es el que puede liberar al secuestrado, ¿no? Y para eso no hace falta una ley. Ellos tienen la llave de todos los centros penitenciarios. Hola, él es Jesús Armas. Es un expreso político que estuvo casi 14 meses detenido o secuestrado por el régimen y lo liberaron el 8 de febrero de este año. Él es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello. Es dirigente y activista político, reconocido por su trabajo en organización ciudadana y defensa de la participación electoral en sectores populares de Caracas. Fue concejal del municipio Libertador. También ha sido profesor universitario. En pocas palabras, él ayudó a promover y a cuidar los votos en las zonas populares de Caracas, y por eso lo detienen. Espero que les guste. Hola Jesús, un placer conocerte y saludarte. ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy buenas tardes a ti y a todo el equipo de La Patilla que bueno, ha sido una voz para la democracia y para la lucha de la libertad en Venezuela durante muchos años. Gracias. Bueno, nada, te admiro mucho. He oído algunas de tus declaraciones y son realmente impresionantes y por eso queríamos hablar contigo. Cuéntanos un poco cómo te detuvieron y por qué crees tú que te detuvieron. Mira, a mí me detuvieron el 10 de diciembre del año 2024. Por cierto, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces totalmente paradójico que justo haya sido ese día. Y me detuvieron a las afueras de un café en Las Mercedes que se llama Canel. Allí reunido con un amigo y estaba trabajando y justo al salir del café me estaba montando en el automóvil de mi amigo y cuando estaba cerrando la puerta, alguien la detuvo y cuando volteo había una persona con máscara, con capucha negra, totalmente uniformado de negro, sin ningún tipo de identificación, si pertenecía o no a un cuerpo de seguridad. Luego me di cuenta que estaba armado, me bajé del automóvil y en ese instante me di cuenta que eran 8 personas, había dos camionetas, 4 de ellas me agarraron, me metieron dentro de una de las camionetas, me esposaron, me pusieron una capucha y dijeron que tenía que bajar la cabeza. De allí me llevaron rápidamente a un centro de detención clandestino. Estas son unas casas que utilizan para extorsiones y torturas. En el Ah, caso de donde estaba yo, esto quedaba en la Troncal 2 de Colinas de Santa Mónica y allí me tuvieron 4 días detenido en donde fui víctima de torturas y de largos y amenazantes interrogatorios. ¿Y por qué me detienen? Pues yo creo que están muy claras las razones. Me detienen porque fui parte de ese equipo de campaña. Yo era el organizador de la campaña de María Corina Machado en el municipio Libertador de Caracas. Y tú sabes bien que Libertador siempre ha sido uno de los bastiones del chavismo y creo que nunca van a perdonar el hecho de que les hayamos ganado por paliza, pero no tan solo que le hayamos ganado, sino que hayamos tenido testigos en centros y eso que en Libertador algunos de los centros fueron de los más complicados. Teníamos centros dentro de Fuerte Tiuna, centros al lado del helicoide, centros en algunos edificios alrededor de Miraflores, que los colocaron justamente ahí para intentar intimidarnos, pero la verdad es que la ciudadanía se restió y pudimos recuperar la mayoría de las actas y demostrar el fraude electoral. Y lo otro que no perdonan es que en los momentos más oscuros de la República, después de haber sido detenido, por ejemplo, mis hermanos Freddy Superlano, Perkin Rocha o Viallo Pilieri, yo seguí acompañando las protestas, sobre todo las protestas de los presos políticos, de los familiares de presos políticos, exigiendo su libertad. Y recuerdo que unos días antes de mi detención había habido una protesta en la Castellana. Yo era uno de los pocos políticos que estaba acompañando y el miércoles siguiente, Diosdado me amenazó en el Mazo Dando y bueno, unos pocos días después, un par de días después, efectivamente fui detenido. y ellos te amenazaron, además de esta amenaza de Diosdado, ¿a alguien más te hicieron algún tipo de amenazas o algo? ¿O solamente fue esa? Mira, yo creo que ellos intentaron por todas las vías posibles, intentar de darme señales para que me asustara, para que me fuera del país, para que se rompieran mis convicciones, pero yo creo que cada vez que me llegaban uno de estos mensajes a través de terceras personas, eso lo único que hacía era reafirmar mi convicción porque ellos solamente se temen si uno efectivamente está haciendo las cosas bien. Entonces, en esos son los momentos donde no podemos desfallecer. Y cuando te agarran, ¿qué te preguntan? O sea, ¿qué querían de ti? ¿Tú habías Mira, organizado eso porque era un castigo? ¿Era castigarte o querían alguna información? eran ambas cosas. Ellos estaban muy preocupados en ese momento por lo que pudiese suceder el 10 de enero, querían saber lo que podía pasar y al mismo tiempo lo que más les preocupaba era la
ubicación de María Corina Machado y la ubicación de Juan Pablo Bonipa. Mm. Así como también querían que delatara la ubicación y, entre otras cosas, de otros dirigentes de la campaña, otros miembros del comando. Y cuando se dieron cuenta que no iba a soltar ningún tipo de información, fue cuando aumentaron su agresividad, empezaron con los maltratos físicos y empezaron, por supuesto, con las amenazas, ¿no? Pero lo cierto es que logramos resistir, no lograron doblegar nuestra voluntad. Wow. ¿Qué opinas tú de esta gente que dice que hay que ser, o este grupo de normalizadores que hay en Venezuela, que dicen que hay que ser prudentes y que no hay que molestar al régimen? Bueno, yo creo que estas personas están totalmente equivocadas. Yo entiendo que pueden tener miedo. Estoy convencido de que, bueno, ¿cómo uno no va a tener miedo en medio de esta situación de persecución? Todos sabemos de lo que el régimen es capaz, son unos violadores de derechos humanos, pero yo creo que si uno va a, de alguna forma, asumir una responsabilidad pública, a entrar en la vida política, no es para cooperar con el autoritarismo, sino que tiene que ser para defender los valores de la democracia. De lo contrario, bueno, mejor dar un paso al lado y convertirse simplemente en un observador. Obviamente creo en la pluralidad, creo que todo el mundo debería poder expresarse libremente, pero el miedo no puede ser una razón para colaborar con el sistema. Cuando tú dices que te tuvieron en esa casa, después, ¿a dónde te trasladaron? ¿Cuál fue como la ruta que te hicieron? Que de allí me trasladaron, me llevaron a Mari Pérez. En Mari Pérez estuve unas pocas horas, ahí me hicieron una audiencia de presentación, que la verdad fue un chiste. Ni siquiera presentaban ningún tipo de pruebas, ningún tipo de argumentación, sencillamente leyeron los cargos, me dieron 4 o 5 cargos, entre esos terrorismo, financiamiento de terrorismo, traición a la patria y asociación con potencia extranjera. Y luego conspiración con potencia extranjera, creo que es el nombre del delito. Y luego me llevaron inmediatamente a zona 7. Zona 7, la verdad es que ahí pasé algunos de los peores momentos de mi vida. Te debo decir que estuve en una celda muy pequeña, en total hacinamiento con otras 37 personas. Esa celda no tenía baño, la gente tenía que hacer sus necesidades en bolsas. Allí esa celda estaba llena de ratas, o sea, teníamos que convivir con las ratas. Y además, además de esto, estábamos sin alimento. Nosotros pudimos comer por la solidaridad de algunos de los otros presos que estaban allí, que además no eran presos políticos, sino presos comunes, pero debo decir que me trataron con muchísimo respeto. Allí estuve algunos días y luego fui transportado al helicoide. Y en el helicoide, digamos que tuve 2 etapas, ¿no? Una primera etapa que duró 10 meses, en los cuales compartí celda con gente como Perkins, como Freddy, como Alfredo Díaz, que en paz descanse. Y ahí estuvimos durante esos 10 meses en total aislamiento. Roland Carreño también estuvo en alguna oportunidad con nosotros. Y en ese aislamiento fue muy duro. Oye, eso significaba no saber cómo estaba tu familia. En mi caso, yo tengo 2 padres que son mayores. Mi papá acaba de cumplir 90 años hace unos pocos días. Eh, ¿Sabes? Y no saber cómo estaba su salud, no sabía el temor de pensar que podía morir yo estando allí, el no saber de mi pareja, de Zairán Rivas, que además es activista y temía por la persecución, por su libertad. Entonces fue muy duro, ¿no? Estar totalmente desconectado de la realidad durante ese tiempo. Y luego vino una última etapa en la cual hubo una suerte de relajación, de relajamiento, y nos empezaron a dar algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, que pudiera ver a mi familia luego de 10 meses, que pudiera tener visitas, que pudiera tener llamadas, que pudiera pasar más tiempo en la cancha, en el patio, poder ejercitarme, ver más el sol. O sea, eso sucedió. ¿Qué opinas de la ley de amnistía? Que al final no la han aprobado, pero ya están, ya han soltado, de hecho, te liberaron a ti. O sea, pareciera que no hacía falta una ley de amnistía. ¿Qué opinión te merece? Mira, el secuestrador es el que puede liberar al secuestrado, ¿no? Y para eso no hace falta una ley. Ellos tienen la llave de todos los centros penitenciarios. Ellos podrían sacar a todos los presos políticos si tuviesen la voluntad, como lo hicieron conmigo, como lo han hecho con alrededor de 300 o un poco más, no tengo la cifra exacta en este momento. Y la ley de amnistía me parece que es un show y es una forma de justificar con un legalismo absurdo y de tratar de legitimarse a sí mismo, tratando de decir que la Asamblea tiene legalidad, que la ley tiene un impacto importante. Pero lo cierto es que esta ley pareciera hasta el momento ser bastante excluyente. Hay muchísima gente que, por ejemplo, no está entre las causas que cubre la ley de amnistía, pero están injustamente detenidos, o al menos
no se les ha seguido el debido proceso. Yo he visto gente que tiene 8 años detenida en el helicoide y no le han empezado juicio o se lo acaban de empezar este año. He visto gente que ya cumplió condena y todavía los tienen presos. He visto gente que tiene los casos más absurdos posibles, pero que como no están en los eventos que cubre esta ley de amnistía y son inocentes, pues sencillamente parecía que no van a salir. ¿Qué crees tú que debe hacer la sociedad? O sea, ¿cómo crees tú que puede ayudar o no digamos, a los presos políticos? Y me refiero a estudiantes, a la iglesia, a trabajadores, a empresarios. ¿Crees que hace diferencia o al final los dueños de las llaves de la cárcel no le paran a nadie? Yo creo que los presos políticos han logrado irse liberando poco a poco debido a tres cosas, ¿no? La primera tiene que ver con la acción de sus familiares. Sin duda alguna, toda la organización que se ha montado a través de las ONG y en especial del Comité por la Liberación de los Presos Políticos ha sido una cosa increíble y que ha generado muchísima presión. Hemos visto madres, familias que tienen un mes acampando fuera de estos centros penitenciarios y obviamente eso ha movido los corazones, ha movido la opinión pública y ha puesto mucha presión sobre quienes tienen las llaves de las cárceles. Lo segundo es, por supuesto, el tema de la presión que ha ejercido Estados Unidos. Quizás ese, sin duda alguna, es el tema fundamental, la columna vertebral de estos pequeños cambios que estamos empezando a ver. Y lo tercero tiene que ver con el acompañamiento que ha tenido el resto de la sociedad. Es decir, mira, yo vengo del movimiento estudiantil del año 2007 Ujú. y yo sé la ¿Dónde estudiabas? importancia y la influencia. ¿Ah? ¿Dónde estudiaste? Perdón, que te En la interrumpo. católica, Ok. en la ¿Qué católica, estudiaste? en ingeniería industrial. Ok. Entonces, yo sé la importancia que puede tener el movimiento estudiantil para inspirar a otros. Creo que hace falta que la rebeldía que han mostrado los jóvenes, pero no tan solo rebeldía, sino además sus Activismo, valores y ¿no? su honestidad a través del activismo. Y yo creo que eso ha venido inspirando a otros sectores, ha venido inspirando a la gente a movilizarse. Entonces estoy convencido de que si más sectores se suman, eso va a poder aumentar la presión y nos va a poder ayudar a reconstruir el tejido social que tiene que ser nuestra meta principal, que utilicemos la solidaridad democrática del acompañamiento a los familiares de los presos políticos para avanzar en la reconstrucción del tejido social venezolano. ¿Cómo se vivió dentro del helicoide el 3 de enero, cuando la captura de Maduro? ¿Qué tanto supieron ustedes? ¿Cómo lo supo? ¿O no lo supieron? Que sí supieron, ¿cómo lo vivieron? Es algo bien complejo y bien particular porque, mira, nosotros estábamos dormidos en la celda, en mi celda no teníamos ventana y de repente escuchamos una explosión, la luz del helicoide se cayó, ahí había un transformador, una planta, un generador de emergencia, se encendió el generador de emergencia y por un momento pensé que había explotado un transformador de energía. Bueno, todos sabemos que eso es algo relativamente común en Normal. Venezuela, pero el sonido del portón vibrando quedó mucho rato. Después empezamos a escuchar a los miembros del SEBIN corriendo de un lado a otro, de un lado a otro. Escuchamos algunos gritos y decíamos, mira, esto es algo más. Pasaron las horas, no podíamos conciliar el sueño y de repente escuchamos a algunos de otros prisioneros que empezaron a cantar el himno nacional y a gritar Wow. cosas como bajo la dictadura, viva Venezuela y no entendíamos qué estaba pasando, pero bueno, nos unimos a los gritos y al canto. Al día siguiente escuchamos el rumor de que había sido capturado Nicolás Maduro, pero no entendíamos bien qué pasaba, no sabíamos si era un rumor, si efectivamente había pasado así. ¿Y los Y no mismos fue hasta custodios no les 2 días decían después. cosas? Decían cosas, pero era poco lo que podían decir porque algunos de ellos tenían mucho miedo. Y de hecho, ese día, bueno, lo veíamos en los rostros de todos, desde los directivos hasta los custodios de menor rango, que estaban muy confundidos. Yo creo que ellos mismos no entendían lo que estaba pasando. Y en los días posteriores, pues pudimos tener toda la información, o bueno, más o menos construir un relato, porque cada uno de nosotros se enteraba de algo, ¿no? Algo que le decía a la familia en la visita familiar, algo que escucharon en la llamada, algo que escucharon decir a los custodios, y así fue como fuimos construyendo la película. ¿Qué crees tú que viene en estas próximas semanas, meses para Venezuela? ¿Cómo lo ves? Creo que vienen días complicados, que dependemos mucho de lo que pueda estar pensando el secretario de Estado Marco Rubio, de lo que pueda estar pensando la administración del presidente Donald Trump. Yo sin duda creo que ellos van a intentar cumplir a cabalidad este plan que le han presentado al mundo acerca de estabilizar Venezuela, recuperarlo y luego lograr una transición. Pero creo que esto es algo en construcción, ¿no?
Creo que nadie lo tiene muy claro, las transiciones son siempre complejas, siempre impredecibles. Lo que sí creo es que María Corina Machado está haciendo el trabajo, lo que sí creo es en el compromiso con la democracia venezolana del secretario de Estado Marco Rubio. Lo que sí creo es que vamos a seguir avanzando hacia la reconstrucción del tejido social y yo espero que en los próximos días podamos tener más liberaciones de presos políticos asociado a esto al show de la ley de amnistía y que ya cuando estemos juntos en la calle la gente va a empezar a perder el miedo, muchos más compañeros saldrán de su clandestinidad, de sus escondites, y algunos otros pues empezarán a agarrar la confianza incluso para regresar a Venezuela. Y eso nos permitirá avanzar en un proceso de presión para poder lograr unas elecciones generales libres y justas para el país. ¿Por qué crees que no liberan a todo el mundo? Bueno, yo creo que tienen miedo. O sea, yo creo que el 8 de febrero fue la mejor demostración de lo que puede pasar si nos volvemos a juntar, ¿no? Entonces, por eso se llevan de nuevamente a Juan Pablo Bonipa. Quieren seguirnos atemorizando, quieren que nos mantengamos callados, quieren que pasemos de ser unos presos a unos súbditos o a una servidumbre voluntaria, pero yo creo que la mayoría no estamos dispuestos a eso, ¿no? Entonces, creo que es simplemente temor. ¿Tú tienes miedo? Claro que tengo miedo, estamos luchando contra el Estado y ya yo viví cosas terribles allí, pero mucho más temor tiene que darnos a todos que esto sea nuestra realidad permanente, que se queden en el poder siempre, que no recuperemos la democracia. Entonces, cada cosa que hago la hago con temor, pero hay que superar ese temor y yo creo que el estar junto a otros, como el temor se contagia, también se contagia el coraje, ¿no? Entonces, seguir estando junto a otros, ver a los chamos de la universidad, ver a las madres de los presos hablando de esa manera, pues lo único que puede servir es para inspirarnos. ¿Cómo ves, ya cerrando un poquito, pero cómo ves tú la organización política en Venezuela? Ya que la conociste, porque la conociste justo antes de las elecciones, etcétera, ¿y cómo la ves ahora? ¿Existe? ¿La gente está organizada? ¿La gente está callada? ¿La gente, todo el mundo está aterrorizado? ¿Cómo la ves tú, la organización política de aquí en adelante? Yo creo que, yo creo que el 28 de julio fue la mayor demostración de organización política y de compromiso ciudadano de la historia de nuestro país. Es decir, yo vi cosas maravillosas en centros electorales muy duros, en centros de Antímano, de Caricuado, el 23 de enero, como la gente batalló, pero batalló sinceramente para poder saquear las actas de los centros y además cómo se crearon redes de solidaridad tremendo. Indiscutiblemente todo ese tejido que se construyó lo destruyeron con la violencia, lo destruyeron con el miedo, nos atemorizaron, pero no pudieron derrotar el sentimiento del venezolano. El venezolano quiere un cambio, quiere una transición a la democracia. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad gigantesca de poder reconstruir ese tejido, pero esta vez hacerlo con muchísima más sabiduría porque necesitamos cuidar a los nuestros y necesitamos ser muy estratégicos en lo que podamos poder conseguir nuestro objetivo, ¿no? ¿Estás optimista? Muy optimista, estoy lleno de esperanza y por eso hago lo que hago porque sé, no solamente lo hago porque sé que es importante, sino que lo hago porque tengo certeza que eventualmente vamos a ganar. Qué bueno. Nada, un gran placer haberte conocido nuevamente y haber conversado contigo. Gracias por tu tiempo y te deseo el mejor de los éxitos. No, disculpa lo malo más bien. Y oye, lo que te pueda ayudar, cualquier cosa que quieras saber, que te podamos comentar a la orden, pues mantengamos el canal abierto. Ya estamos en contacto, así que seguiremos en contacto. Claro que sí. Recibe un Muchas gran gracias, hermano. abrazo. Un abrazo. Muy orgulloso de Igual. ti. Saludos.